Pregunta número uno, ¿por qué están acá? O mejor, ¿por qué están buscando a Dios? Esa sería la primera pregunta que les quiero hacer. Piensen por un momento. Y número dos, ¿por qué son cristianos o por qué creen en Cristo? ¿Mm? Les hago otra pregunta más profunda todavía, tres preguntas. ¿Por qué creen ustedes que son salvos? Para aquellos de pronto que entiendan un poco el concepto de la salvación dada por Cristo para nuestra alma, para nuestra vida. ¿Por qué creen ustedes que somos hijos de Dios mejor? ¿Y por qué creen que somos salvos? ¿Habían pensado en esa pregunta? Quiero invitarlos para aquellos que tengan Biblia al libro de Juan, el libro de Juan, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, Juan capítulo 3 versículo 1. No sé si me escuchan bien. ¿Me confirman rápidamente si me escuchan bien? Rápidamente. Ahí por el chat que no sé. Ok, gracias, Juan. Listo, perfecto. Ok, quiero invitarlos para que se vayan al libro de Juan, capítulo 3 versículo 1 y miren qué historia tan poderosa, tan reveladora. Y miren lo que sucedió una noche en una oscuridad espesa. Y dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, Nicodemo era un principal, es decir, dentro de la cultura judía, él tenía una posición de excelencia, de mucho respeto. Este era Nicodemo. Y dice lo siguiente, versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí surge algo curioso, porque no vino de día y sí de noche. Es decir, no quería que nadie lo viera con Jesús, posiblemente. La pregunta es, ¿algunos de ustedes les da pena hablar de Jesús? ¿Algunos de ustedes les da un poco de vergüenza o se reprimen cuando en alguna oportunidad o alguna conversación pueden decir que son creyentes y seguidores y discípulos de Cristo? Como Nicodemo, que vino en la noche para que nadie lo viera. Tal vez algunos dicen creer y seguir a Cristo, pero en lo público, en el momento de testificar de él, muchos les da pena, les da vergüenza. Versículo 3. Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 2, este vino a Jesús, Nicodemo de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, Nicodemo no lo entendió. Un maestro de la ley, un maestro del Nuevo Testamento, de las Escrituras, un hombre que estudió toda su vida el Antiguo Testamento, un hombre que si estudió el Antiguo Testamento, sabía que el Mesías estaba próximo a llegar y lo tenía enfrente y no lo reconoció. Ah, grave. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, dice Jesús, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, usted no pues que es tan teso, tiene un gran renombre, es un hombre de privilegios, un hombre reconocido que recibe el aplauso de todo el mundo y se supone que eres un estudioso de la Biblia y no reconoces esto básico que te estoy enseñando. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? 11. Versículo 11. De cierto, le dice Jesús, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino con el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. No, mentiras. Mentiras. Es muy importante entender cómo o por qué nosotros realmente debemos tener una imagen sana de la figura de Jesucristo, de la imagen de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo bíblicamente es lo que se reconoce como la persona, una persona normativa. Una persona normativa bíblicamente es una persona o es la única persona digna de seguir ejemplo. Moisés no es un hombre, no fue un hombre normativo, José no fue un hombre normativo, los profetas no fueron hombres normativos, Daniel no fue un hombre normativo, solo Cristo. Cuando escuchan la palabra normativo es porque un hombre perfecto, Cristo fue un hombre perfecto. Y por eso quiero invitarlos que nos vamos, o mejor, para que empecemos a mirar 5 pasos para entender por qué nosotros seguimos a Jesús o por qué somos hijos de Dios. Porque hay diferencia, ese es el paso número 1. Hay diferencia entre entender que nosotros estamos, o mejor, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer de Dios. Te lo repito, una cosa es conocer a Dios y otra muy diferente, conocer de Dios. Y muchos hoy en día, sobre todo, están hablando de Dios, muchos estudian sobre Dios, muchos tienen la Biblia marcada, pero tristemente la Biblia no los ha marcado a ellos. Por eso el paso número 1 es empieza por su palabra, no por tus ideas. Hay que entender algo, mis queridos amigos, la Biblia, la Biblia no es de interpretación privada. ¿Eso qué significa? Yo la Biblia no la puedo interpretar como yo creo que es. ¿Sí? Por eso es importante tener quien nos apoye en el crecimiento y en el conocimiento de las escrituras. ¿Por qué razón? Porque cuando yo digo que yo tengo una relación solo con Dios y yo leo la palabra de Dios y yo no tengo quien me acompañe en el estudio de las escrituras, yo puedo interpretar la Biblia como yo creo. Y es cuando nos convertimos en herejes. ¿Qué es una herejía? Es una palabra, o mejor, una verdad llevada al extremo. Tiene algo de verdad, pero ya lo llevan al extremo. ¿Sí? Como lo que hemos hablado muchas veces, el Evangelio de la Prosperidad, que sigues a Dios y te vuelves más próspero, más millonario. Ese tipo de cosas son heréticas, o cuando, esto me lo preguntan en estos días, que es que yo hago pactos con Dios, en las iglesias pasa mucho esto, o en algunas iglesias, yo hago pactos con Dios, pactos financieros para que Dios me bendiga financieramente. Eso es una herejía absoluta. Nosotros no tenemos que hacer más pactos. El único, mejor, el último pacto que se hizo fue el pacto que hizo Cristo con Dios para el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero hay lugares que dicen que hay que hacer pactos para que Dios nos bendiga financieramente. Hay que hacer pactos para que Dios nos sane. Eso es una mentira, mis queridos amigos. Mucho cuidado, no se dejen engañar. En en este libro de Juan que estamos leyendo, capítulo 17, en el libro Juan, capítulo 17, versículo 7, miren lo interesante. Juan, capítulo 17, versículo 17, dice lo siguiente. Voy desde el 16, o mejor desde el 14. Miren lo que dice Jesucristo. Pero ahora, desde el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es una oración que hizo Jesús para ti y para mí. No sé si sabías, pero Cristo antes de morir oró por ti y por mí. ¿Sabían eso? Y miren, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy el mundo del mundo. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El versículo 20, aquí es cuando yo digo que Cristo oró por ti. Dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus seguidores en ese tiempo y por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, la oración diría así, mas no ruego solamente por mis discípulos, sino también por Julie, por Hugo, por Juan Pablo, por Joanny, por Joana, por Milena, por Jessica, por Paola, por Carolina. Eso es lo que está haciendo Jesús. Por Julián. Mas no ruego solamente por esto, sino también por Carlos, por María, porque ellos son los que han de creer en mí por la palabra de mis discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, Dios no se define, mis queridos amigos, ojo con esto, por opiniones humanas. Dios se revela a través de lo que Él dejó escrito en su palabra. Quiero invitarlos a que tengan muy presente las preguntas que le hice al principio. ¿Por qué son hijos de Dios? Primero, ¿son hijos de Dios? Esa sería una pregunta que los invito a que se hagan esta mañana. Número dos, si son hijos de Dios, ¿por qué lo son? ¿Mm? Simplemente porque decimos que tenemos a Cristo en mi corazón, eso no es suficiente. Mucho cuidado, porque, insisto, hemos romantizado la palabra de Dios. Y este mensaje, como leíamos ahorita en Juan 3:16, este mensaje que yo les estoy compartiendo, mis queridos amigos, ustedes sabían que no es para todo el mundo. No todo el mundo es salvo. Y Cristo no murió por todo el mundo. En Juan 3:16, claro, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, habla de que porque de tal manera amó Dios al mundo, Julián, pero es que ahí dice que él amó a todo el mundo. Esto es lo que se llama un singular en muchos. ¿Qué significa? En el partido, voy a decir un ejemplo, en el partido de Nacional y el Inter de Miami, uno puede haber dicho, uy, en este partido estuvo todo el mundo. Literalmente no estuvo todo el mundo. ¿Sí? Esto es una forma de narrar o de expresarse, pero Cristo, mis queridos amigos, no murió por todo el mundo, como lo acabamos de leer. Cristo murió por aquellos que iban a creer en Él. Julián, pero yo no entiendo algo, es que en la Biblia dice que antes de la creación del mundo, Dios nos escogió a nosotros para ser salvos. Entonces, ¿qué sucede con mi libre albedrío también? Dios nos escogió, pero es nuestra responsabilidad recibir y creer en el Hijo de Dios. Mis queridos amigos, no conoceremos a Dios escuchando muchas voces, sino escuchando su palabra. Paso número dos, buscar la comprensión, no solo la emoción. Esto me parece interesantísimo porque sí que estamos viviendo en este momento en un mundo que nos quiere mover emociones. Y mucha gente dice tantas estupideces, perdónenme la expresión. En estos días escuchaba una chica, desafortunadamente, como lo he dicho siempre, se escucha al más visto y no al más listo. Y una chica decía, con Biblia en mano, decía, es que cuando tú tienes relaciones sexuales, te casas con las personas que tienen relaciones sexuales. Hágame el favor. Sí, suena gracioso, pero en un curso que di de Renovando Mis Finanzas sobre principios bíblicos, un estudiante me contó eso. Profe, ¿es verdad que cuando uno tiene relaciones sexuales con mucha gente, uno se casa con todos y cada uno de ellos? A mí me causó gracia. Y resulta que hace como 2 meses vi a una chica que se ve mucho pues en las redes sociales diciendo semejante barrabasada. Hágame el favor. Entonces yo le decía a esta persona, pues madre, entonces yo antes de casarme tengo que buscar a cada una y divorciarme. Fue pucha. ¿A qué me refiero con esto? De alguna manera, algunos tuvimos, digamos, eh, otras parejas antes de casarnos. Pero es que Dios me promete, Él dice que nosotros nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Yo no tengo que ir donde un curita para confesar mis pecados, porque recuerden también que en la Biblia dice que abogado tenemos para con los hombres, que es Cristo Jesús, para con Dios y los hombres. El único que interviene y aboga por nosotros es Cristo.
Entonces empezamos a escuchar una cantidad de personas que dicen unas barrabasadas. Yo decía, oh por Dios, esta muchacha que está diciendo, cuando Cristo me promete que si yo llego a Él, Él me perdona y me limpia de todo mal. Entonces es importante, mis queridos amigos, que nosotros no vamos a caer en escuchar a todo el mundo y a cualquiera. ¿Por qué? Porque muchos comparten de la palabra de Dios simplemente para mover emociones y atraer ya sea dinero o seguidores, etcétera, etcétera, y lo que está haciendo es están engañando. Miren, de hecho, les voy a decir algo muy fuerte. En la Biblia habla que el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Y dice que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Seguramente has escuchado ese pasaje. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que muchos creen que ese pasaje se refiere a Satanás. Sí, de una manera u otra sí se refiere a Satanás, pero si nosotros nos vamos unos versículos antes, recuerden que hay que leer el texto en su contexto, se refiere, y ahorita les voy a enseñar, les voy a hablar sobre esos engañadores que tergiversan las escrituras y están engañando a muchas personas. Pero yo también creo algo, mis queridos amigos, a nosotros no nos engañan, nosotros permitimos que nos engañen porque no queremos estudiar la Biblia, no queremos tener procesos serios, de estudios serios, para que el Señor nos empiece a revelar desde el conocimiento y por medio de su Espíritu Santo la verdad. Y escuchamos a unas gentes que dicen una cantidad de estupideces, mis queridos amigos, que mi invitación es que se cuiden de eso. Bien. Busca la comprensión, no solo la emoción. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos siguen creyendo una cantidad de ridiculeces, insisto. ¿Por qué? Porque la fe bíblica, mis queridos amigos, no te da una fe superficial, te da una fe real que empieza a traer nuestra vida. Y Dios quiere que entendamos que Él obra en su forma y en su tiempo. Bien, paso número 3. Hay que obedecer lo que ya sabemos. Lo he dicho anteriormente, a veces me dicen, Julián, es que yo no entiendo la Biblia. Y eso no está mal, porque la Biblia, como lo enseña el apóstol Pedro, la Biblia es como un bebé cuando nace. Primero le da lechita materna, luego le dando, digamos, compotas, es decir, le van aumentando el alimento a alimentos más sólidos. Bien, la Biblia también es así. La Biblia es como un pescado cuando nos lo comemos. Leemos la Biblia y la estudiamos. Y aquello que no entendemos, ¿qué hacemos nosotros? Lo separamos y seguimos estudiando y aprendiendo aquello que sí entendemos. ¿Sí? Julián, es que no entiendo la Biblia, no te preocupes por lo que no entiendes, preocúpate por lo que entiendes y no aplicas. Bien, en Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pregunta, ¿tú amas verdaderamente a Cristo? Pregunta número 2, ¿qué tanto le estás obedeciendo? Y pregunta número 3, yo para obedecer al Señor debo saber qué es lo que a Él le agrada y le desagrada para poderle obedecer. Y para yo tener ese conocimiento, inevitablemente es necesario acercarnos a las Escrituras. Bien, la obediencia es lo que nos permite abrir esa profundidad espiritual y esa relación con Dios. Recuerden, mis queridos amigos, que Dios no se le revela al más curioso, Dios se le revela al más obediente. Wow. Te lo repito, Dios no se le revela necesariamente al más curioso, Dios se le revela al más obediente. Ahora, Dios no busca perfecciones de nosotros, mis queridos amigos. Dios no busca perfección ni de ti ni de mí, pero creo firmemente que nosotros podemos no obedecer perfectamente, pero sí obedecer genuinamente. Si yo les preguntara a ustedes qué es un cristiano, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Y me encantaría incluso leerlos. Ya estamos finalizando. Para ustedes, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es? ¿Mm? ¿Qué es un cristiano? Piensa por un momento. ¿Cómo definirías a un cristiano? Yo tengo una definición muy bonita. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un pecador
perdonado. Te lo repito. Un cristiano es un pecador perdonado. Porque aunque pecamos y todos los días lo hacemos, es reconocer que aunque pecamos, número uno, nosotros ya no disfrutamos de eso, de pecar. Y número dos, cuando nosotros pecamos, tenemos el privilegio de poder llegar a los pies de Cristo y pedirle perdón. Y tener la seguridad y la garantía que Él nos perdona de todo pecado. Paso número 4, permitir que el Señor, que Cristo transforme nuestra mente. Y aquí es donde insisto con este versículo, mi invitación es que se lo memoricen. Romanos capítulo 12, versículo 2. Repito, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcan la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Lo que quiere el Señor con nosotros es transformar nuestra mente y que gradualmente empecemos a conocer más la verdad de Cristo. Muchos, no pocos, dicen que creen en Cristo y siguen creyendo en temas de raíces judías, cosa que no conocen el libro de Gálatas, no conocen las cartas paulinas. Otros dicen que ayer tuve una conversación con alguien y esta persona me decía que era cristiana y en su discurso decía, ay no, yo le doy gracias a Dios y al universo que me pasó esto. Y yo le decía a esta persona, ven, tú me has dicho que eres cristiana, ¿cierto? Es que sí, perdóname, pero tú no eres cristiano, tú eres universalista, que es diferente. El cristianismo no es ni humanista, ni universalista, ni panteísta, porque cuando tú me dices que gracias al universo, yo conozco cristianos que hoy en día dicen le dan gracias al universo, hágame el favor, pueden creer eso, eso es universalismo, y eso evidencia, primero, que no son cristianos, y número dos, un desconocimiento absoluto de las escrituras. Eso se llama también sincretismo. Cuando yo creo en Buda, cuando yo pongo a Jesús meditando como Buda, cuando yo pongo a Cristo y en una imagen pongo los chakras, todo eso se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Cuando yo mezclo muchas creencias y religiones y lo mezclo con la palabra de Dios. ¡Qué peligro! Y muchos están siendo engañados. Conocer a Dios, mis queridos amigos, implica desaprender ideas equivocadas. La Biblia no solamente recuerda, la Biblia no solamente nos consuela, la Biblia también nos corrige. Porque recuerden que la palabra de Dios está para exhortación, para consolación y para edificación. Porque una mente renovada, mis queridos amigos, nos da más claridad de Dios. Y otra, ojo con esta frase que me encanta. Quien come Biblia no come cuentos. Te lo repito. Quien come Biblia no come cuentos. Muchos hoy se están perdiendo porque el propósito, se los tengo que decir directamente, perdónenme, pero es que yo no estoy acá para decir lo que quieran escuchar, Dios me guarde de esto. Y si por decir la verdad la palabra de Dios directamente no se siguen conectando, muchachos, no lo hagan. Pero como se los dije la semana pasada, yo tengo que darle cuentas al Señor de, ustedes y yo tenemos que darle cuenta al Señor de cada palabra que dijimos en vida. Y el Señor me va a pedir cuentas de lo que yo compartí de su palabra. Y se los tengo que decir, mis queridos amigos. Muchos están creyendo mentiras, nueva era. Muchos están mezclando la verdad de Dios y están diciendo cosas que no son. Muchos siguen siendo engañados porque eso se los tengo que decir. Ojo, hay un mundo espiritual y Satanás y los demonios, mis queridos amigos, su propósito no es que no sigas a Cristo. Te está llevando a tener una vida espiritual pasiva. Porque muchos hablan de Cristo en las iglesias, las malas iglesias, no todas, hablan de Cristo, pero como lo decía ahorita, hablan de pactos. Hablan que hablar en lenguas, Shita Ramatanga, Rambo saca la bazuca, unas cosas absurdas, cuando hablar en lenguas no es evidencia de tener el Espíritu Santo. Controlar la lengua que tienes, eso sí es evidencia de que tienes el Espíritu Santo.
Tener el Espíritu Santo no es hablar en muchas lenguas. Tener el Espíritu Santo es controlar la que ya tienes. Y empezamos. ¿Por qué? Porque muchos, ¿qué está pasando ahorita? Lo que te están llevando es a tergiversar las escrituras y tergiversar la imagen de Dios. Porque eres cristiano, porque tengo a Jesús en mi corazón. Qué pena, pero eso no es así. Y con esto finalizo con el paso número 5. Permanecer en comunión constante con la palabra de Dios y con Cristo en la oración. En el libro de Juan, capítulo 15 versículo 4, miren lo que dice. A mí me encantan esos predicadores que confrontan e incomodan. Ustedes no se imaginan lo que me encanta, pero los que incomodan de verdad. ¿Por qué? Porque como dijo alguien alguna vez, cuando vas a la iglesia, te quitas el sombrero, no la cabeza. Yo a veces veo en las iglesias, o en algunos lugares, que hay unos curas que dicen unas hermosas herejías, ¡ja! Y todo el mundo es, bravo, amén, 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 amén. Yo digo, por Dios. ¿Mm? Y muchos, como lo decía anteriormente, he visto algunos que hablan de Dios y luego uno los ve con chamanes haciéndoles cosas en el cuerpo y yo digo, Dios mío, y mi corazón, les digo, mi corazón se llena a veces como de rabia, pero también se llena de un, como, no sé si la palabra es desasosiego, como un sinsabor amargo. Me da un dolor, muchachos, ver algunos que siguen creyendo en el Dios equivocado, porque, insisto, eso es lo que está buscando hoy en día el enemigo, que creas en el Cristo y en el Dios equivocado, en ese que se adapta a tus necesidades, en ese Dios motivador, en ese Dios que simplemente declara, atrae, yo soy poderoso, yo todo lo puedo. Y esas declaraciones sin sentido, que incluso a nivel científico, después les explico, eso no hace nada en la mente. Miren, finalizo con el paso número 5. Juan 15:4 dice lo siguiente. Juan 15:4 dice lo siguiente. Se los voy a leer de mi Biblia. ¿Por qué? Porque es importante escuchar de Dios no con una mente abierta, sino con una Biblia abierta para que no seamos engañados. Recuerden, el que come Biblia no come cuentos. Dice así, Juan 15:4. Voy a leerlo desde el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ah, esto es una cosa durísima. Dice Cristo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve mucho fruto. Versículo 3. Y ustedes están limpios por la palabra que he hablado, es decir, por las escrituras. Versículo 5. 4. Nuevamente, permanecen, versículo 3. Y ustedes y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, dice Cristo, y yo en ustedes, este lleva mucho fruto. Y finaliza con esta bomba, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pregunta, ¿nada es qué? Nada. Debemos recordar, mis queridos amigos, que la intimidad con el Señor se construye en la constancia, no en momentos aislados. La intimidad se construye en la constancia, no en momentos ocasionales cuando yo oro con el Señor. Y recordemos que Dios no busca visitas espirituales. Dios busca que vivamos en Él y permanezcamos en Él, para que realmente se nos sea revelada la verdad de su Espíritu Santo. Ahora, frente a la pregunta, ya con esto finalizamos, frente a la pregunta que les hacía sobre creer en Cristo, ¿por qué ustedes son cristianos o creen en Cristo? Cuando digo cristiano no es de un ámbito religioso, sino que tenemos a Cristo. ¿O por qué mejor? Porque yo sé que esto a muchos les gusta, porque ustedes son hijos de Dios. Y los voy a invitar para que escriban estos pasajes y que le oren al Espíritu Santo que les traiga revelación frente a esto. Esto va a responder esa pregunta. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ah, no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Julián, ¿por qué? Porque se los acabo de leer. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio autoridad de ser hijos de Dios. En otras palabras, Dios está diciendo,
Usted es hijo mío única y exclusivamente si sigue estos requisitos. O sea que es condicional. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Volvemos a lo mismo, hay una condición. Romanos 10:9 dice el apóstol Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Wow. Recuerden que cuando en la Biblia habla de corazón se refiere al alma. Y recuerden que ¿qué hay en el alma? En el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Esta me parece poderosísima, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque no es tan romántico como decir soy un hijo de Dios porque tengo a Cristo en mi corazón. Cristo, ¿qué fue lo que primero dijo Jesús cuando apareció en la escena pública? Lo primero que Jesús le dijo a todo el mundo fue, arrepiéntanse, que viene el hebreo metanoia, es decir, arrepiéntete de tus pecados. El último profeta que fue Juan el Bautista, eso fue lo que él decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, mis queridos amigos. El mensaje de Dios y lo que él deja en su palabra es, mis queridos amigos, es el momento en que se arrepientan. No sigan creyendo estupideces de nueva era, de chakras, de energías, de manifestaciones. No, el llamado para nosotros tener a Cristo y ser hijos de Dios es uno, es arrepentirnos. Y Él nos garantiza que nos va a perdonar y nos va a limpiar de todo mal. Lucas, con esto finalizo, Lucas capítulo 13, versículo 3 dice, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Muchos se han muerto y se están muriendo queriendo, o mejor, creyendo en esoterismos, en cosas absurdas que van en contra de la palabra de Dios, que aún muchos me dicen, Julián, es que yo me leí el libro Satán, Julián, es que yo me leí el libro Conversaciones con Dios, Julián, es que yo me leí el libro, se los tengo que decir, qué pena, Julián, es que yo me leí el libro El Secreto, Julián, es que yo me leí el libro Piense y hágase rico, ay, todos son felices leyendo esos libros y no conocen su raíz original, que es ocultismo, que surge a través de una escuela que se llama New Thought o Nuevo Pensamiento a finales del siglo XIX. Eso no se los dice. Y todos son felices que porque menciona a Dios. Creo que el libro Satán habla de que Satanás es el ego. ¿Saben qué está haciendo estos libros? Están quitando la mirada del verdadero enemigo. Y todos estos libros se enfocan en ti. Cuando la única persona que te va a sanar, que te va a salvar, es Jesucristo, por medio de su palabra. Pero muchos están muriendo. Muchachos, perdón, es que por eso es que este mensaje no es tan comercial, porque entra en reversa para muchos. Y muchas personas no vienen a la verdad de Cristo, mis queridos amigos, no por falta de evidencias, porque hay todas las que tú quieras. La gente no llega a Cristo es porque no les conviene. No les conviene que el Señor nos muestre los sucios y lo engañados que estamos por dentro. A muchos no nos gusta eso. Pero eso es lo que empieza a hacer la palabra de Dios. Nos confronta, nos incomoda, pero también nos empieza a limpiar y nos empieza a restaurar, nos empieza mejor a sanar y nos empieza a hacer, como Dios lo garantiza, ser hombres y mujeres nuevos. Julián, es que fui abusada de niña. Conozco muchas historias de esto. Y eso van en cuanto chamán, gurú, mejor dicho, coach. Ojo, no es que todos los coaches sean malos, yo soy uno de esos pocos buenos. Pero nadie te va a sanar y te va a cambiar tu presente y tu futuro, nada más que Cristo por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Pero seguimos creyendo en que no, es que yo todo lo puedo, yo soy poderosa, es que yo soy millonario, es que yo soy próspero y empezamos a repetir como loras mojadas cosas sin sentido. Bien, y por último, segunda de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creer sin arrepentirse, mis queridos amigos, no transforma y arrepentirse sin creer no salva. La salvación comienza cuando el corazón se rinde y la vida cambia. Y termino con esto. Cuanto más conoces la verdad de Dios, menos necesitas versiones humanas para creer en Él. Mis queridos amigos, Cristo murió hace más de 2000 años en la cruz. Murió por ti y por mí. Es el momento de tomar a Dios en serio. Es el momento de llegar a sus pies. Es el momento de empezar a conocerlo para que nuestra vida cambie, porque es garantía. Él no te garantiza que vas a tener carro, casa y beca, no. Él nos garantiza que incluso en medio de las dificultades está contigo y conmigo.
que nos podamos arrepentir y que reconozcamos que ese hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario es el Hijo de Dios y que está vivo porque resucitó y que está con el Padre orándole e interviniendo mejor por ti y por mí. Y que no es casualidad que hoy estés escuchando este mensaje, porque si lo estás haciendo y te lograste conectar, es porque Dios tiene propósitos para tu vida. Bien, así que quiero invitarlos que me acompañen ya para finalizar en, en oración. Padre, te doy gracias por este mensaje que acabamos de escuchar. Te damos a ti, Señor, solo a ti, la gloria y la honra por esos espacios. Permite, Señor, que podamos dirigirnos a nuestros lugares de destino, Señor, bien. Guárdanos de todo mal en la carretera. Permítenos tener una semana, Señor, contigo, Señor, delante de nosotros. Oro para que pongas ese querer y ese hacer en cada uno de nosotros para seguir buscándote en tu palabra, para seguir buscándote en la oración. Y oro, Señor, de manera especial por aquellas personas que están conectadas y por aquellos que están viendo la grabación de este mensaje, para que, Señor, les quite, Señor, esa venda de mentira que han escuchado tal vez durante tanto tiempo y permite, Espíritu Santo, que la verdad de tu palabra llegue a sus mentes y sus corazones y sus vidas, Señor, sean realmente transformadas. Te doy gracias por tu palabra, gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste en la cruz por mi vida. Y oro, Señor, para que estas personas, Señor, que escuchan este mensaje, realmente sean transformados por la verdad de tu palabra. Te damos las gracias, Señor. Quedamos en tu presencia. Hemos orado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, los quiero mucho. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.